Ahí estamos, pero no. Y dice que está entrando. Sí, ahora sí. Bueno, buenas noches. Bienvenidos a otra noche de mitología. Hoy estamos Milagros Bazán y mi persona, Soledad Vázquez Armella. Hoy estamos continuando con la línea de mitología japonesa que hemos estado llevando durante el último mes. Dentro de esta línea, estamos ahorita con el último de los mitos japoneses que vamos a trabajar, que es el mito de Amaterasu, la diosa del sol. Estuvimos trabajando este mes primeramente con el mito de Sanami e Izanagi, que es el mito de creación japonesa. Luego estuvimos comentando la princesa Kaguya. eh, y hoy vamos a estar comentando el mito de Amaterasu. Ah, y por supuesto el oso de la luna creciente, que también lo vimos en este mes. Bueno, eh, saludos, Mili, ¿cómo estás? Hola, Sole. Estoy sin la cámara porque mi internet sí hoy está poco bajito, pero ahí te voy acompañando con los diapositivas también. Dale, gracias siempre por tu compañía. Bueno. Como estuvimos viendo en las sesiones pasadas, ¿no? Dentro de la mitología japonesa, especialmente en la sesión que estuvimos viendo con Mila y Bazán sobre Izanami e Izanagi, vimos que, bueno, uno de los libros más importantes dentro de la mitología japonesa es sin duda el Kojiki. Los que quieran ahondar un poquito pueden verlo en la sesión de Mili, para los que se la perdieron. Pero bueno, como bien nos contaba, el Kojiki es un libro que reúne lo que son las historias principales de la mitología japonesa. Dentro del Kojiki hay varias historias, pero resaltan la saga de Izanami y Izanagi, la historia del nacimiento de Amaterasu y sus hermanos, y luego viene todo lo que es la historia, digamos, de las dinastías y emperadores japoneses. Hoy vamos a trabajar con la historia de Amaterasu, que vendría siendo la continuación de la historia de Izanami e Izanagi. Pasa a la siguiente lámina. Para comenzar, traje un haiku. El haiku es un tipo de poesía muy conocido en Japón, de estilo japonés, que trabaja mucho lo que es las imágenes de la naturaleza, las imágenes de las estaciones, pero desde un punto de vista contemplativo. Es decir, mientras se mira hacia afuera, se mira hacia adentro. Es el principio del haiku. Una de las formas poéticas japonesas más hermosas que hay, junto con el tanka y otras, y otros tipos de poesía. Esta está escrita por Wafi Sali, que es una poeta venezolana de origen libanés, quien ha desarrollado este género con mucha destreza. Y bueno, este haiku me pareció bastante justo a lo que vamos a ver hoy. El haiku dice, míralo bien, el sauce del patio es un espejo. Vamos a la siguiente lámina. Bueno, comenzamos con Amaterasu. Amaterasu o Mikame, también llamada Ohiru Menomuchi no Kami, es la diosa del sol. De hecho, su nombre como Ohiru Menomuchi no Kami significa diosa gloriosa que brilla en el cielo. Como diosa, Amaterasu simboliza primeramente la luz del sol como su símbolo central, pero también es una diosa asociada a la fertilidad, sobre todo al cultivo del arroz, que es uno de los granos principales dentro de la sociedad japonesa, tanto dentro de todo el trabajo de agricultura, ¿no? Que se realiza en Japón. También se relaciona a algunas artes, especialmente las artes del tejido, porque se asocia que ella tiene un gran círculo de tejedoras en el cielo, el salón de las tejedoras, y hay varias historias asociadas también a, a las historias de estas tejedoras, ¿no? Amaterasu como diosa es reinante del Takamanohara, que representa el reino celestial.
pero su, digamos, su dominio se extiende desde el reino celestial al reino de la tierra. Es por tanto una de las diosas centrales de la mitología japonesa. De hecho, la bandera de Japón tiene como centro, la bandera de Japón, la más conocida, la actual, tiene un círculo rojo en el fondo blanco, precisamente en honor al sol, y por tanto asociado también a Amaterasu como divinidad solar, y el sol como elemento principal dentro de la identidad nacional de Japón. Entonces ahí vemos la importancia, ¿no?, que tiene nuestra diosa. Hoy la vamos a mirar a partir de tres historias que están asociadas. Primeramente, el nacimiento de Amaterasu y luego su relación con sus dos hermanos, que son dos astros, perdón, uno es la luna y el otro se relaciona al rayo y a las tormentas. Vamos a la siguiente lámina. Eh, el templo de Amaterasu está ubicado en el gran santuario Ise de Jingu, en Japón. Es el santuario Shinto, que es la religión sintoísta, se puede pronunciar como sintoísta o shintoísta, más importante de la cultura japonesa. Y allí hay varios elementos dedicados a ella. Esa fotografía es una imagen de ese hermoso santuario donde se recuerdan precisamente algunas de las escenas más importantes dentro de su mitología. Vamos a la siguiente lámina. Hoy vamos a mirarla un poco, a partir del mito, vamos a analizar un poquito el trabajo de la conciencia, el inconsciente y el libido desde el punto de vista psicoanalítico. Bueno, vamos entonces primero con la primera historia, el nacimiento de Amaterasu. Habíamos visto en la sesión con Mili, ¿no? En todo lo que es la mitología de creación japonesa, ¿no? La pareja esencial, Izanami e Izanagi, eh, una vez que se habían separado, ¿no?, que habíamos quedado en que Izanami, que es la pareja femenina, la mujer, había muerto, había quedado en el Yomi, que es el mundo de los muertos del mundo japonés. Izanagi queda triste, la pierde y se va a un río a bañarse y purificarse. Durante este baño de purificación, él empieza a limpiarse todo el cuerpo y de las partes del cuerpo empiezan a salir deidades. Cuando se limpia el ojo izquierdo, nace Amaterasu. Cuando se limpia el ojo derecho, nace Tsukuyomi, que es el segundo hijo. Y cuando se limpia la nariz, nace Susanoo, que es el dios del rayo. Cuando él observa a estos tres hijos, observa que estos tres niños son especiales, son divinos, tienen una fortaleza particular. Él queda muy fascinado por sus tres hijos y decide, como buen padre creador, regalarles un reino a cada uno. A Tsukuyomi le da el reino de la luna, le da la luna y le da todo lo que es el cielo nocturno. A Amaterasu le da el sol, la luz solar, la luz en general y todo lo que es el cielo diurno. Y a Susanoo le da el mar, la tormenta y el rayo. Vamos a detenernos un poquito en esta historia, después vamos a ver un poquito la relación entre estos hermanos de Amaterasu. En esta primera parte de la historia podemos ver, pasa la siguiente lámina, ¿no?, que los tres hermanos forman parte del mismo gran todo. Pasa la siguiente lámina. Eh, Amaterasu, ajá, entonces vemos que ya es que ellos tres, como dioses, forman parte de la gran totalidad. Entonces vendrían siendo expresiones de la creación del mundo. Dentro de la mitología japonesa, los espíritus de la naturaleza y los dioses asociados a la naturaleza se les llaman kami. Los kami son las energías que representan los distintos elementos. Uno de los hijos que recordamos en la sesión de Milino, que nació de Izanami y Izanagi, es el fuego, que lo vimos entre ellos. Y así fueron naciendo varios kami a partir de estos dioses sagrados. Estos tres hermanos vendrían siendo kamis también, igual que los demás hijos de Izanami y Izanagi, pero tenían la facultad de poder gobernar. Aquí vemos tres expresiones de la naturaleza y la humanidad.
En Amaterasu, como representación del sol, y bueno, lo vamos a ver un poquito en los mitos que vienen, vemos un poco lo que es el orden y la conciencia. En Tsukuyomi vamos a ver un poquito lo que es la noche, el inconsciente, lo vamos a ver en la historia que veremos ahorita. Y en Susanoo tenemos el caos, el cambio y la transformación. Vamos a la siguiente lámina. Vamos a ahondar un poquito en la relación entre estos tres hermanos. Es importante, bueno, para entender estas tres partes de Izanagi, ¿no? Los tres hermanos como parte de un todo. Tenemos en Amaterasu tres símbolos muy interesantes, ¿no? El ojo izquierdo, el hecho de que evita en el Takama no Hara, que es el plano celestial. Tenemos en Tsukuyomi el ojo derecho. De hecho, en algunas versiones mitológicas se varía el ojo derecho por un espejo que él tenía en la mano derecha. Pero igual, bueno, nace de la parte derecha del cuerpo y también se asocia al Takama no Hara, que es el alto plano celestial. Cambio Susanoo se relaciona a la nariz, a la secreción de la nariz, y se le da el Nenokata, que es el país de las raíces. El país de las raíces refiere al mundo de la tierra, no refiere al Yomi, que es donde está Izanami, que es el mundo de los muertos. El país de las raíces tiene que ver es con la tierra, ¿no? Con el mundo terrenal. Vamos a la siguiente lámina. Estos hermanos, cuando se les da se les reparten estos espacios, pasa a la siguiente, no quedan del todo contentos, sobre todo Susanoo. Tsukuyomi, sin embargo, acepta este acuerdo, pero Susanoo queda un poco molesto de que se le haya dado solamente el país de las raíces y no tener el reino celestial igual que sus hermanos. Entonces, esto causa que los hermanos, en este caso Susanoo y Amaterasu, tengan un conflicto que vamos a abordar ahorita. Y Tsukuyomi y Amaterasu desarrollan una relación muy bonita de amistad. De hecho, en algunas versiones del mito son hermanos y pareja, en otras versiones son solo hermanos. Pero bueno, vamos entonces a ver una historia que tiene Amaterasu con Tsukuyomi y otra que tiene con Susanoo. Va a ser la siguiente lámina. Empecemos con la de Amaterasu y Tsukuyomi. Vemos en Amaterasu y Tsukuyomi ya principalmente en el simbolismo de ser uno el ojo derecho y el otro el ojo izquierdo, esta relación con las dos formas de conciencia a nivel simbólico. Amaterasu tiene una forma de ver el mundo y Tsukuyomi tiene otra. Dentro de las historias de estos dioses, se complementan muy bien precisamente por estas diversas formas de ver el mundo. Pero Amaterasu tiene una naturaleza más bondadosa, mediadora, evita el conflicto, como trata de trabajar la calma y trabaja el orden. Mientras que Tsukuyomi es un poco más colérico, eh, se deja llevar un poco más por las emociones. Vamos al siguiente lámina. Hubo una vez en que Amaterasu, perdón, voy a pasar al anterior, en que Amaterasu es invitada a una comida con la diosa de la alimentación llamada Ukemuchi. Amaterasu no puede ir y le pide a su hermano Tsukuyomi que vaya, pero le dice, conociendo la naturaleza de Tsukuyomi, le dice, recuerda que Ukemochi le gusta jugar bromas, así que por favor, pórtate bien, represéntanos bien. Está tranquilo, no te vayas a alterar por lo que veas allí. Tsukuyomi asiste a la cena y la diosa Ukemochi reparte grandes banquetes de comida y todos están contentos. Pero Tsukuyomi empieza a ver que la diosa se esconde detrás de una piedra y luego sale con más y más bandejas de comida. Curioso, Tsukuyomi decide ir a mirar qué es lo que está haciendo la diosa o de dónde saca la comida. Y descubre que Ukemochi saca la comida de su propio cuerpo. Se suena la nariz eh, y de sus cejas sale comida, de sus genitales sale el trigo, de su recto sale la soja, de sus ojos sale arroz. Y esto le da rabia a Tsukuyomi. Tsukuyomi olvida la advertencia que le había hecho Amaterasu y ataca a Ukemochi y la mata.
Eh, con esta muerte, Ukemochi, las partes de Ukemochi caen a la tierra y de las distintas partes de Ukemochi surgen los alimentos. De las cejas sale el gusano de seda, de su recto sale la soja, de la cabeza el caballo y la vaca, de los genitales el trigo, de los ojos las semillas de arroz. Amaterasu se entera de esta situación y se molesta mucho con Tsukuyomi, porque Tsukuyomi precisamente ha hecho todo lo opuesto a lo que Amaterasu había querido que hiciera. Esto que genera un conflicto enorme entre los dos dioses, pasa a la siguiente lámina, y desde ese día Amaterasu y Tsukuyomi se separan completamente. Pasa a la siguiente. Amaterasu y Tsukuyomi se separan completamente, quedando Amaterasu reinando durante el día y Tsukuyomi durante la noche. Cuentan que Tsukuyomi la busca, por eso la luna trata de llegar a al mismo punto donde está el sol, pero cuando donde él está, ella no está. Y solo en los momentos de eclipse se encuentran brevemente para discutir. Pero la discusión siempre termina en lo mismo. Amaterasu vuelve a molestarse con Tsukuyomi, lo vuelve a desterrar y continúa el ciclo de estos dos dioses. En este siguiente mito podemos ver, primero a nivel, pasa a la siguiente, a nivel simbólico, lo que sería la separación, una explicación, ¿no?, mitológica de la separación entre el día y la noche. Aparte, tenemos una clara explicación de los eclipses en este encuentro que Tsukuyomi y Amaterasu realizan cada cierto tiempo. Pasa a la siguiente lámina. A nivel psicoanalítico, podemos observar también dentro de este mito una expresión de la separación de la conciencia y lo inconsciente. Podemos ver que la naturaleza de Amaterasu es totalmente opuesta a Tsukuyomi. Son opuestos complementarios. Pero, y dentro del mito podemos ver cómo se expresa esta separación de los elementos que son validados en la Tierra, de las conductas que son validadas, las conductas conscientes que la representa Amaterasu dentro de la mitología japonesa, y las conductas que en este caso son negadas, que fue el mal comportamiento que tuvo Tsukuyomi y que lo lleva a quedar en la noche. O sea, como lejos, como separado, aunque parte del reino celestial. Dentro de esta imagen también podemos ver que ambos representan una misma parte del gran todo, de la gran deidad, del gran sí mismo. Son dos hermanos, son dos hijos con igual poder y con igual valor de Izanagi. Pero la forma en que miran, y lo vimos muy bien en el símbolo de los ojos, es opuesta. El uno ve con el ojo derecho, la otra ve con el ojo izquierdo. Eh, También vemos dentro de esta historia un poco de lo que sería la explicación de la fertilidad de la tierra en la imagen de Ukemochi. Dentro del mito, a pesar del acto violento, ¿no?, que hace Tsukuyomi sobre la diosa Ukemochi, es gracias a ese acto que también llega el alimento a la tierra. A nivel simbólico, aquí también podemos ver un poco lo que es digamos, la explicación de la fertilidad y de cómo crece la tierra a partir de una energía, en este caso energía de Okemochi, una energía femenina también. Es curioso como vamos viendo, ¿no? La energía femenina es la que tiene una gran fuerza dentro de la mitología japonesa. Vamos a la siguiente lámina y vamos a abordar otra historia que es la historia de Amaterasu con Susanoo. Una vez que ha ocurrido esta separación entre Tsukuyomi y Amaterasu, se ha formado el día y la noche, podemos ver estos aspectos, como bien comentaba, del aspecto de la conciencia, del orden, representado en Amaterasu, y de lo inconsciente y la sombra, representado en Tsukuyomi. Ellos, de hecho, bueno, como bien comentaba, no se vuelven a hablar. Amaterasu, dentro de esta realidad, empieza a reinar dentro del Takamanahara, reino de los cielos, y Susanoo, que habíamos visto, ¿no?, en la sesión anterior, que estaba molesto, quiere ir a reinar en el Susanoo también, perdón,
en el reino de los cielos también. Susanoo entonces decide ir a visitar a Amaterasu y hacerle su petición. Amaterasu cuando lo ve, sospecha que Susanoo tiene alguna otra intención más allá de visitarla y le pregunta que a qué ha venido. Susanoo le dice que ha venido a visitarla. Amaterasu se levanta y se le pone enfrente. Se cuenta que Susanoo se sorprende al observar la actitud y la fuerza que tiene Amaterasu. Y eh, lo recibe y él le dice que quiere, la amenaza y le dice que quiere tomar el reino. Entonces Amaterasu negocia con él y le dice, bueno, tengamos una competencia. Susanoo acepta y Amaterasu toma la espada de Susanoo, que se llama, ajá, y Susanoo toma el collar de fertilidad que tiene Amaterasu. Este collar, por cierto, que es un collar de perlas, se lo había dado su padre Izanagi al momento de otorgarle el reino de los cielos. Amaterasu corta la espada en tres partes y crea tres, tres diosas. Y Susanoo pica el collar en varias partes y crea cinco dioses. Susanoo entonces se declara ganador de la competencia, pero Amaterasu lo detiene y le dice, yo he creado tres diosas, pero lo he hecho con tu espada, por lo tanto esas tres diosas son tuyas. Tú has creado cinco dioses, pero lo has hecho con mi collar, por tanto esos cinco dioses son míos. Así que yo he ganado la competencia. Amaterasu, como vemos, ¿no? En esta representación es bastante inteligente, es muy astuta. Susanoo se molesta por esta respuesta que le da Amaterasu. Susanoo es conocido por su fuerte temperamento, es el dios del rayo, es el dios de la tormenta. Se molesta muchísimo y empieza a descontrolarse y a causar estragos en la tierra. Amaterasu intenta detenerlo, pero no logra hacerlo. Y Susanoo se molesta tanto que empieza a lanzar tormentas, empieza a destruir los campos de arroz, a, des- a dañar poblaciones que estaban en su propio territorio, porque él también era eh, dios del lado de la tierra, ¿no? Luego va y ataca el círculo de tejedoras que tiene Amaterasu, mata al caballo celestial sagrado, que era, pasa a la siguiente lámina, por favor. Mata al caballo celestial sagrado, que era el animal de Amaterasu, y lanza al caballo donde están las tejedoras, causando la muerte de algunas de las tejedoras de Amaterasu. Ante esta realidad, Amaterasu queda destrozada, no logra detener nada de lo que está ocurriendo, se molesta profundamente y queda muy herida por Susanoo y se aleja y se esconde en una cueva. Susanoo, molesto, se va y los kami, cuando se enteran de esta situación, exilian a Susanoo completamente. De por sí ya se sanó en otro mito anterior, había peleado también con su padre, porque él quería el reino de los cielos que le había sido otorgado a Materazo, y su padre también lo había exiliado. Eh, Susanoo se va completamente en este momento al exilio y Amaterasu queda completamente destrozada, escondida en una cueva. Pasa a la siguiente lámina. Por cierto, esa cueva es muy conocida, es la cueva Amano Iguato, que está en el templo de Amaterasu. Cuando ella se oculta, evidentemente, al ocultarse el sol completamente por meses, la tierra queda bajo la destrucción y el caos que había creado Susanoo. Las tormentas son incontrolables, la lluvia es incontrolable, se caen las cosechas, la gente está muriendo. Entonces los kami están desesperados y necesitan encontrar la manera de devolver a la diosa a la vida, de devolverla a su función. Susanoo, perdón, Amaterasu cierra, dice el mito, se resguardó en la cueva del cielo, cerró el portal
y despojó al mundo de su luz y calor, y solo quedó la noche interminable. Sin Amaterasu nada crecía sobre la faz de la tierra. Entonces, 800 divinidades se reunieron frente a la cueva con el propósito de intentar que Amaterasu volviera. Entonces, el dios Omoicane, el dios de la sabiduría, también llamado herrero, se le ocurre una idea. Crea un espejo muy hermoso y lo coloca con un árbol que colocan frente a la cueva. Llaman a la diosa Ama no Usume, no Usume, que es la diosa de la alegría y la danza, y le proponen el plan, que ella empiece a bailar de una manera seductora y atractiva y crean una fiesta alrededor de la cueva de Amaterasu. La fiesta estaba acompañada por fuego, juegos, comida, baile, y los dioses empezaron a reírse muchísimo con las gracias que hacía la diosa de la danza Amano no Izumi. Tanto eran los gritos y los aplausos que Amaterasu pronto empezó a tener curiosidad y se asomó por una rendija de la cueva y pudo observar que efectivamente todos estaban bailando y le estaban bailando a alguna diosa que brillaba en ese árbol. Eh, Amaterasu empieza a tener curiosidad, pero no se atreve a salir, así que mira un poco más y observa que efectivamente están haciendo un ritual y que canta un gallo. Habían traído un gallo también a la... Y ella se extraña de que cómo puede sonar un gallo sin su presencia, siendo que es de noche y ella trae el sol. Así que Amaterasu no puede con la curiosidad y decide salir. Cuentan que Ama no Inosume, la diosa de la alegría y la danza, se encaramó en un barril enorme que resonaba como un tambor e inició los pasos de baile. Iba golpeando rítmicamente con los pies mientras bailaba su danza eufórica. Cuando captó la atención de todas las divinidades, se quitó el kimono y mostró la vulva. Hay imágenes muy talladas que muestran esta escena, ¿no? Los dioses aplaudieron, Amaterasu sale, cuando escucha las risas, sale de la cueva y entonces ve hacia el frente y encuentra el rostro de esa otra divinidad reflejada en el espejo del árbol. La luz de Amaterasu al reflejarse en la superficie del espejo fue tan intensa que la cegó. Se vio obligada a aventurarse hacia el exterior y se acercó para ver quién era esa divinidad que le pareció muy sorprendente que estaban llamando. Cuando ella sale, los dioses aprovechan de cerrar la puerta detrás de ella y entonces ella al ver el espejo y descubrir que es un espejo se ríe, pues descubre la trampa de los kami y recuerda en ese momento el valor que tenía su trabajo, el valor que tenía su papel dentro de la tierra y decide volver a iluminar la vida. Vamos a la siguiente lámina. En esta historia podemos ver varios elementos súper interesantes. Pasa a la siguiente lámina, Mile. Primeramente tenemos el elemento de la cueva, ¿no? Que es esta... pasa a la siguiente, Mili, disculpe. Podemos ver el elemento de la cueva, que es este espacio, ¿no? Donde se resguarda Amaterasu, y por tanto es un simbolismo, ¿no? Del ocultarse del sol. Hay un simbolismo de muerte y resurrección del sol. Pero el mito también nos explica, a partir de toda esta imagen del baile, de la diosa del baile y del dios de la sabiduría, un poco la explicación del origen de los rituales y también eh, de la necesidad o sea, de cómo la libido, de cómo la alegría, en este caso como símbolo, puede devolver la vida. Cuando Amaterasu desaparece, ella trae consigo la oscuridad, trae la influencia de Susanoo. Por tanto, eh, o sea, se había generado la muerte, se había acabado la posibilidad de vida. Entonces, vemos en estas escenas de la ritualidad y el baile de la diosa de la danza, cómo la vida se regenera a partir
de la libido a partir de la alegría y de la transformación. Un poco, bueno, cuando leí el mito, me hizo recordar a un el mito griego de Ceres, cuando Ceres pierde a su hija y deja de cuidar la tierra. De la misma manera, en este mito tenemos esta imagen de que es la tristeza de Amaterasu, la lleva a alejarse de su motivo principal, de sus objetivos, de aquello para lo que vino. Y que la devuelve a ella, que tiene el Dios de la sabiduría para sacarla de ese estado de tristeza, de estar atrapada, la alegría. Eh, Aquí me gustaría detenerme en dos símbolos. Ya, disculpe, voy a compartir porque creo que hubo un problemita aquí con el compartir de pantalla. Voy a compartir la lámina. Ajá, se ve allí. Ajá, bueno, como iba comentando. Aquí me gustaría detenerme en un punto importante, ¿no? Lo que hace que se pueda generar el paso de la muerte simbólica, ¿no? En este espacio donde ya Susanoo había tomado, o sea, la destrucción había tomado todo el espacio, el sol no estaba, la vida no estaba, lo que devuelve este estado de oscuridad total es la alegría, es la libido, es la capacidad de movimiento y de cambio. Y la importancia que tienen dos personajes dentro de este proceso. Primero tenemos al dios de la sabiduría, Omoicane, también dios guerrero, que dentro del mito también se presenta como aquel que trae el ritual. El ritual en este mito, el mito nos está hablando del origen de los rituales, pero también nos está hablando de esa posibilidad del ritual como un conector con lo divino. Y el papel que tienen también Susanoo y que tiene la diosa de la danza también para recrear la vida dentro del mito. De hecho, en una siguiente parte de la historia, una vez que Amaterasu ha decidido retomar su trabajo, su hermano Susanoo, a pesar de que se ha ido al exilio, se siente arrepentido de lo que hizo. Él va y consigue a una pareja de ancianos que está sufriendo porque hay un dragón que está comiéndose a sus hijas. Son 8 hijas y de esas 8 hijas queda una sola. Él se enamora de esta joven y decide matar al dragón. Susanoo inteligentemente utiliza el vino para engañar al dragón, le hace una trampa al dragón, pone 8 puertas, era un dragón de 8 cabezas, pone 8 puertas y en cada puerta pone saque. Cuando el dragón se va a acercar a tomar a la doncella, huele el saque y acerca cada cabeza por las puertas y empieza a beber. El dragón se emborracha de tal manera que pierde el control y Susanoo corta la cabeza del dragón con su espada. Cuando está en la cuarta cabeza, la espada se rompe y él abre al dragón y encuentra una nueva espada dentro, que es la famosa espada Kusanagi. Con esa espada Kusanagi termina de vencer al dragón, toma por esposa a la joven y luego vuelve donde Amaterasu y le regala la espada Kusanagi como una forma de pedir perdón y restablecer el orden entre los distintos reinos. Susanoo es perdonado por Amaterasu y pasa a formar parte, digamos, retoma su espacio en el reino. Eh, Aquí vemos que
Susanoo, dentro del mito, tiene un papel muy importante. Primeramente, es el que permite el cambio y transformación. Vemos en Amaterasu el simbolismo de la conciencia, el simbolismo del orden, el simbolismo de la mediación. En todas las historias que vimos de Amaterasu, ella siempre mantiene ese orden, pero Susanoo, como tormenta, como cambio, nos refleja una parte importante a nivel simbólico, que es la posibilidad de los ciclos estacionarios. No se puede, perdón, de los ciclos estacionales. No se puede generar nueva vida si no hay un cambio, si no hay un fin de un tipo de vida. Susanoo, al ser la tormenta, al ser el rayo, representa esa posibilidad de cambio que se necesita, esa energía que necesita la naturaleza para poder mantenerse viva y pasar de los ciclos de la noche y el día, pero pasar a generar otro tipo de vida. Entonces, a pesar de todo el caos que causa Susanoo, es el caos que causa Susanoo el que despierta también en Amaterasu digamos, todo este proceso que Amaterasu vive de huir a la cueva, de perderse de sí misma, de olvidarse de sí misma, pero para luego volver de otra manera y retomar de otra forma. A nivel psicoanalítico, eh, uno de los, Carl Jung, nos habla de la libido como esa energía vital que dentro de la psique funciona para crear el cambio o transformación. La libido es la energía psíquica que impulsa las acciones y los deseos humanos. Dentro de la concepción freudiana, la libido se asociaba principalmente a la energía sexual, pero Jung amplía el término para hablar de que la libido tiene que ver también con la motivación y los deseos. La libido es lo que permite el cambio. A nivel psicoanalítico, cuando hablamos de procesos de depresión, normalmente hay una caída de la libido o la libido, digamos, la energía fluida está enfocada en un punto, está atrapada en un punto, en aquello que nos está hiriendo, en aquello que nos está haciendo un daño. Está estancada la energía, por tanto, que es la imagen, ¿no?, que a nivel simbólico nos regala este mito en el momento en que vemos que Amaterasu, siendo la diosa de la vida, siendo la diosa de de la fertilidad, la diosa que podía generarlo todo, se ha detenido completamente al ocultarse en una cueva. Y precisamente Susanoo, que es el que ha generado este problema, al final termina devolviéndole la espada, reconociendo un poco como simbolismo. Recuerden que la espada fue la que, también la espada ella la rompió para crear a los dioses, él le devuelve una nueva espada que también es un simbolismo de reconocimiento del poder de Amaterasu. A nivel simbólico podemos mirarlo en el reconocimiento del poder de la conciencia cuando toma su lugar de nuevo, cuando ha salido de la oscuridad y de la tristeza. Eh, Dentro de la visión junguiana, la libido como fuerza vital es la que permite conectar lo consciente y lo inconsciente. La energía del líbido es la que permite que se muevan los contenidos que tenemos a través de los sueños, a través de nuestra experiencia psíquica. Bueno, bien, como comentaba, cuando hay cuando hay casos de depresión, por ejemplo, la libido ha quedado estancada y lo que puede hacer que se, que se pueda salir de allí, de un espacio de encierro, es poder reconectar o poder mover la libido. Eh, Otra deidad que vemos en la historia, es la diosa Amenousume. Amenousume, eh, con su sensualidad, con el juego, con el erotismo que representa su baile, es la que logra sacar a Amaterasu de la cueva y hacerla reconocer su propio valor de nuevo. De hecho, es interesante que Ameno Usume como diosa es relacionada no solo con la danza, sino también con la longevidad, la sabiduría, las habilidades psíquicas y la protección. Los símbolos de Ameno Usume a nivel espiritual en la mitología japonesa son los vinos, los quesos, aquello que se añeja
con el tiempo. O sea que Amenosume nos habla de la sabiduría que se gana con el tiempo. Un poco en la imagen de Omonekane y Amenosume vemos dos tipos de sabiduría. Amenou-Sume, como dios de la sabiduría, es el que tiene la idea del espejo, ¿no? Pero Amenou-Sume, como diosa de la danza, es la que inspira el deseo a Amaterasu para volver. Entonces tenemos dos tipos de sabiduría dentro de esa imagen del mito. La sabiduría femenina, intuitiva, en Amenou-Sume, en una imagen femenina de Amenou-Sume, y la sabiduría en una imagen masculina, inteligente, usando el logos, que es el que se le ocurre la idea del espejo, la idea de los rituales, en Omonoikane. Eh, Amenou-Sume, de hecho, en la actualidad es una diosa muy respetada dentro de la cultura japonesa, y eh, sus bailes son parte, digamos, de la ritualidad dentro de la mitología japonesa. Entonces, estas, estos dos personajes a mí me parecieron particularmente preciosos porque nos hablan de cómo, de ese equilibrio que nos ha venido contando los mitos japoneses entre la energía femenina masculina como una constante. Aquí la imagen del sabio y la sabia en sus dos formas está perfectamente representado. Pero el uno, o Monoikane, es la sabiduría del logos, el caso del ingenio, es un tipo de chamán, de hombre sabio. Y Amenou Sume nos habla de la otra sabiduría, la sabiduría del cuerpo, la sabiduría de la intuición. Eh, También, como diosa, que tiene que ver también con las habilidades psíquicas. La imagen de Amenou Sume también nos recuerda un poco a la imagen arquetípica de la sabia. Eh, en este caso, por lo menos es la sabia, pero es la sabia que se maneja a partir de, digamos, de la intuición. Eh, Vemos que en el caso de la relación entre Amaterasu y Tsukuyomi, vemos una relación que se quiebra totalmente. No hay una reconciliación como lo hay en el caso de Amaterasu y Susanoo. Porque Amaterasu y ahí vemos a mí me parece muy hermoso analizar dentro de esto el simbolismo del ojo derecho, el ojo izquierdo y la nariz. El ojo derecho y el ojo izquierdo de Izanagi en Amaterasu y en Tsukuyomi representan las dos formas de ver. A nivel de simbolismo, el ojo representa cómo miro el logos, el conocimiento, las dos formas de acceso al conocimiento, en lo consciente o en lo inconsciente. Tsukuyomi refleja el opuesto de Amaterasu, es decir, aquello que no queda reconocido por el inconsciente. En cambio, Susanoo, en el propio simbolismo de la nariz, ¿no? De venir de la tormenta, venir de la secreción nasal, ¿no? Venir de la tormenta, asociarse a la emoción. Recordemos que Izanagi, en el momento que estos tres hermanos nacen, está llorando, está sufriendo por la pérdida de su pareja. Y Susanoo viene de la nariz, viene de la emoción pura, de la intuición. Entonces Susanoo tiene precisamente el papel del cambio y la transformación y de los ciclos. En el mundo hindú, esta tríada la vemos reflejada perfectamente en la imagen de Vishnu, Brahma, y no me acuerdo ahorita el nombre, disculpa, Mili, si te acuerdas el nombre, Vishnu, Brahma Em, Brahma, Vishnu, Shiva. y Shiva. Ujú.
que esta tríada nos representa las tres posibilidades de cambio también. Shiva representa el caos, la destrucción. Brahma, la creación. Perdón, Vishnu es el cambio y la destrucción. Brahma, la creación. Y en medio de ellos, eh, el que sostiene, el que mantiene el cambio. De la misma manera, aquí teníamos esa tríada. Amaterasu nos representa la conciencia, el ojo izquierdo. De hecho, bueno, como simbolismo, lo izquierdo siempre está relacionado al hemisferio izquierdo. Lo izquierdo tiene que ver con la lógica, con la mirada de la conciencia, con la mirada de lo recto, y lo vemos en la actitud de Amaterasu en los diferentes mitos. A pesar de todas estas situaciones que vive la diosa, ella se entristece, pero nunca pierde la entereza, nunca se desborda. Solo cuando está en la cueva y lo que hace es encerrarse. O sea, ella, Amaterasu como diosa, representa esa capacidad de orden. Incluso como diosa también es el orden dentro digamos, de las dinastías y de los emperadores japoneses. Es la madre también de los emperadores japoneses. Eh, por el otro lado, Tsukuyomi representa el descontrol, la cólera ante las bromas de Ukemochi no se controla. O sea, representa el instinto, también a veces el bajo instinto, la sombra, es la sombra de Amaterasu. Y entre ellos dos, Susanoo es el que permite el cambio. Entonces tenemos, por un lado, el día, la noche y la tormenta como posibilidad de cambio. La conciencia en Amaterasu, el inconsciente en Tsukuyomi y la libido como posibilidad de cambio y diálogo entre el día y la noche. Eh, a nivel psíquico, precisamente como nos lo dice Jung, esta función la libido tiene la función de permitirnos establecer el diálogo puente entre los contenidos que reprimimos, los contenidos inconscientes, lo que no queremos ver y lo que tenemos en la conciencia. A nivel simbólico en el mito también lo vemos en un elemento interesantísimo que es el puente. Se le llama el puente que une las dos tierras, la tierra donde está la tierra de las raíces o limbo, donde gobierna Susanoo, y la tierra celestial, donde gobierna Amaterasu. Este puente, en algunos mitos se observa que lo cruza Susanoo, por lo menos él lo cruza cuando queda exiliado, ¿no? Él se va por este puente hacia perderse, ¿no? En el limbo. Y cuando vuelve a devolver y le entrega la espada Kusanagi a Amaterasu para aceptar que ella debe gobernar, él cruza el puente otra vez para volver a donde ella está. Entonces ahí también tenemos incluso a nivel de territorio este símbolo entre digamos, la estabilidad entre estas tres partes que forman el yo, que podemos ver a partir de estos tres dioses. Eh, También como comentario, ¿no? Dentro de los emperadores japoneses existe lo que se llaman los tesoros, que son unos símbolos asociados a Materazo. Los tesoros imperiales son precisamente un collar, una espada y un espejo que se heredan entre los emperadores que son símbolos de la diosa Amaterasu. La espada, que representa esa espada que le ha devuelto su hermano Susanoo, la espada Kusanagi. El collar de perlas, que es el regalo del padre de Izanagi, que es la fertilidad. Y el espejo como símbolo o recordatorio del poder, del propio poder y de la belleza, el poder y el valor que tiene Amaterasu como diosa y el reconocimiento del propio valor. Eh, estas joyas se entregan y se van heredando entre los emperadores porque, bueno, como comentaba al principio, además Amaterasu es considerada la madre de los emperadores. De hecho, en unas historias posteriores se considera que ella sería, que su hijo, o sea, que el primer emperador sería un hijo
de Amaterasu y la línea de la cultura o sea, digamos, de emperadores van haciendo a partir de ella. Dentro de estos simbolismos de la libido también es de hacer notar algo que me pareció muy curioso, que Susanoo, cuando va a devolver la espada y toma por esposa a la joven que salva, ¿no? Del dragón, convierte a su joven esposa, que era mortal, en una diosa también. La esposa de Susanoo queda siendo como regente, como una regente similar a Ukemochi, encargada de la fertilidad, pero en la tierra, en el aspecto tierra, mientras que Amaterasu queda en el aspecto cielo. Ahí también tenemos un simbolismo que me pareció particularmente hermoso de rescate de Susanoo, eh, porque vemos en él también este símbolo del paso, ¿no? De conexión entre lo terreno, lo humano, lo natural, a lo celestial. Entre los tres hermanos, Susanoo, eh, precisamente por su naturaleza cambiante, por su capacidad de movilidad, es el que tiene el contacto con lo humano y queda rigiendo allí. Susanoo también reconoce el valor de su reino al final del mito, cuando entrega la espada a Kusanagi y ha perdido su propia espada rota con el dragón. También nos habla de que es capaz digamos, de aceptar que fíjense que la espada fue al principio del mito, él amenaza a su hermana con la espada, la espada que rompe Amaterasu. Al devolverle la espada, es reconocer que él tenía un reino que abordar y que ese reino era importante y le devuelve a su hermana la posibilidad dentro del reino celestial, por tanto, de la conciencia. Entonces hay un reconocimiento como de cada hermano de su valor del espacio que le toca reinar. Bueno, chicas, no sé si tienen algún comentario o alguna pregunta. Gracias, Sole, por todo lo que nos has venido contando. Estoy en la otra cuenta porque te cuento que Ah, mi sí, laptop se pasmó. Sí, sí me di no, cuenta, no te preocupes. se robotizó todo el Zoom y bueno, no podía, no me dejaba cambiar nada. Me gustó bastante cómo has narrado las historias. Yo en sí solo tenía como que en el mapa la historia de Amaterasu, ¿no? Que es la más conocida, digamos. Las otras sí no las había escuchado, ¿no? Y me gustó bastante este simbolismo de la representación de lo que es el consciente y el inconsciente que está ahí, ¿no? Y cómo podemos ver que en todas las distintas culturas, en los distintos simbolismos, siempre se dan estas representaciones, ¿no? Que es algo que se encuentra y que es parte de si bien del propio hombre, ¿no? Pero se descubre en toda la humanidad a través de las distintas culturas, ¿no? Y cómo lo plasman para poder, de cierta forma, con imágenes, poder entenderlo también, ¿no? Y seguir este proceso quizás a través de estos mitos, de estos ejemplos, ¿no? Eso es lo que me parece súper interesante, cómo se refleja en todas, ¿no? Como vamos viendo en esta parte que Leucis nos brinda, ¿no? Para analizar bajo la mirada junguiana el simbolismo de la mitología y de las culturas y como decía Jung del hombre primitivo, ¿no? El hombre antiguo también. Y bueno, cuando comentabas, a mí me pareció muy importante entender el mito de Amaterasu con sus hermanos, porque ellos son parte importante de un todo. O sea, cuando leí el mito de Amaterasu, me quedé fascinada también con la historia de Susanoo y de Tsukuyomi, porque al final son parte como del gran todo. Incluso, o sea, me sorprende cómo incluso las desventuras, ¿no? Las discusiones que pasan entre los hermanos son también las que causan que se generen las cosas necesarias en el mundo.
Tsukuyomi de una mala manera, pero logra llevar el alimento al mundo. En el caso de Susanoo, en este hermoso papel que tiene como representación del líbido, es el que permite el que se generen los ciclos estacionales. Y Amaterasu, a pesar de que pasa por esta terrible tristeza, ¿no? Esta destrucción, Amaterasu despierta a su propio valor y Susanoo reconoce, lo cual me parece también muy bello esta imagen de la espada, ¿no? De la vuelta. Susanoo reconoce el valor de su hermana y el valor de su propio reino. El honor es un elemento importantísimo que podemos ver también dentro de la mitología japonesa. A mí me fascinó cómo el personaje de Amaterasu, a pesar de las dificultades, mantiene muy siempre claro su papel, trata de mediar hasta donde puede, pero también es vulnerable, ¿no? Como lo vemos en el caso de la imagen de la cueva. También puede estar triste, también puede decaer. Entonces, es una mitología que tiene este aspecto muy, muy humano, muy sensible, sí, muy humano. Ujú. Justo, bueno, Karina comenta de que no se le hace posible conectarse, pero dice que piensa en la forma en la que Amaterasu demostró su enojo, que fue irse a la cueva, lo interiorizó y no explotó como su hermano. Se me Sí, hace propio de lo femenino el experimentar el enojo de esa forma. Y qué hermoso el matiz de la sabiduría de la diosa de la danza, tan compleja que alude a lo vetusto y la sabiduría ancestral, y que involucra el cuerpo. Un deleite, nos dice. Pero sí. sí, ujú, La diosa Amenousume es una belleza, sí, que de hecho es muy querida dentro de la mitología japonesa. Pueden investigar y van a ver piezas, vasijas que se han hecho en honor a Amenousume, tallados. Y Amenousume tiene este aspecto que es como sin edad, ¿no? Amenousume puede ser representada a veces como una mujer mayor, como una mujer joven, como una niña, porque precisamente ella es lo añejo, el vino, el queso. Qué bueno que lo mencionaste, Cari. Eh, el valor del vino y el queso el simbolismo es aquello que tiene tiempo y que se crece con el tiempo, la sabiduría que despierta a partir de la experiencia vivida. En cambio, la otra sabiduría en Huaycane, ¿no? El otro dios que aparece de la sabiduría, es más lobo, es inventivo, se le ocurre la idea genial, se le ocurre la idea del ritual, es el ritual. Muy energía de lobo masculina desde el punto de vista junguiano, ¿no? Y Ameno Uzumi nos recuerda el valor de la intuición, de la experiencia. Ameno Uzumi sabe cómo, fíjense que en el momento en que el ritual se estaba decayendo, ¿no? Que dirigía a un Monekane, ¿no? Se estaba decayendo, ella sabe cómo llamar la atención porque usa su cuerpo de manera instintiva. Y me recordó esa imagen, ¿no? Hay una de las versiones del mito griego de Ceres, ¿no? En que cuando Ceres está en depresión, está perdida, Baubo la rescata y la hace reír levantándose la falda y mostrando los genitales, ¿no? Y esta imagen se ve en Amenuzume cuando ve que el ritual está cayendo y Amaterasu no sale, aumenta el baile sensual y se muestra. Es la presencia de la energía femenina y de la libido. Y vemos las dos formas de libido, mencionaba, ¿no? Que desde el punto de vista junguiano, Jung toma el concepto de libido que Freud nombraba, la libido, Freud la abordaba más desde el punto de vista sexual. Jung la profundiza, ¿no? Y dice que la libido, si bien se manifiesta en lo sexual, también se manifiesta en todo aquello que nos da vida, que nos alegra. Y Ameno Usume nos está representando la libido en sus amplias formas. Es sexual porque su baile es erótico, pero también es alegre, pero también es sabia, pero también es el arte y la danza.
Entonces, es la libido en es una energía libido en sus diversas expresiones. Igual que con el caso de Susanovo. Esa cólera, esa rabia, esa actitud rebelde de Susanovo también es la que permite la vida y al final la que mata al dragón. Susanovo logra matar al dragón que nadie mataba, porque también es la pasión. Es el otro lado de Susanovo, es el movimiento, es el cambio. Si la vida solo dependiera de Amaterasu y Tsukuyomi, estarían cada uno en su lado sin hablarse. Susanovo permite eh, ese cambio, ese movimiento, ese diálogo. Ujú. Sí, justamente esa fuerza de acción que va con todo, ¿no? Sí, que no se deja frenar, Sí, ¿no? que cuando es bien enfocada, vemos en Susanoo, cuando Susanoo domina su emoción, vence al dragón y reconoce. Tiene nobleza en la última imagen, a pesar de todo lo que hizo, ¿no? Por lo que quedó Ujú, exiliado. Ahí nos habla ujú, también un poco los aspectos de la conciencia, ¿no? Cuando expulsamos ciertos aspectos de la conciencia, lo que hace que podamos, a veces nos pasa con partes de nosotros en el que, digamos, nos hemos equivocado, en el caso de Susanovo, eh, reconocer nuestra sombra es lo que nos permite transformarla también en valor. Susanovo reconoce sus propias malas acciones y enfoca su cólera para hacer un gran bien al final. En cambio, bueno, en ujú, Tsukuyomi vemos la sombra que al final no logra, no reconoce, no, Tsukuyomi no reconoce sus acciones. La busca eternamente, pero no se disculpa. Entonces está esta imagen que me pareció sorprendente, ¿no? Se encuentran en los eclipses, pero la discusión siempre termina en que vuelven a pelear porque no hay un reconocimiento de su Tsukuyomi de la mala acción con Ukemochi. Es interesante también a nivel de valores, ¿no? Que nos enseña el mito, el valor de reconocer también el error. ujú. No, no logra integrar su sombra, ¿no? No, Tsukuyomi queda así. Queda exiliado porque no reconoce el error. A nivel psicoanalítico, desde una mirada junguiana, podemos ver como, un poco, lo podemos ver como imágenes de la conciencia y lo inconsciente en Tsukuyomi. Tsukuyomi representa esos aspectos que al final Amaterasu no logra reconocer de ninguna forma, los niega. Cuando Mm, hay el choque en el eclipse, vuelven a pelear. En cambio, Susanoo es un aspecto, tiene un conflicto con ella también, con la conciencia, pero se reconoce, vuelve a tener un lugar propio. ujú. Súper interesante, ¿no? Estos Eso hace análisis. pensar a nivel terapéutico, ¿no? Cuando estamos en terapia y de pronto hay un contenido que nos cuesta reconocer. De pronto no lo reconocemos y se nos repite en sueños, pero no queremos mirarlo. Entonces ese contenido no puede trascenderse, está estancado porque no se reconoce, que es el caso del Tsukuyomi en su Ujú, búsqueda eterna, ¿no? En cambio, Susanoo, quizás es cuando reconocemos un aspecto de nuestra propia realidad y nos hacemos cargo. ujú. Sí, pues y como dices, uno puede a veces pasarse 5 años en terapia y a veces dándole la vuelta al tema que aparece de distintas formas, de distintos colores, pero sigue siendo finalmente en el núcleo lo mismo, ¿no? Y no nos percatamos y hasta que sale el insight, ¿no? Sale ese reconocer lo que está pasando y de pronto es como si siempre hubiera sabido el qué pasó y ¡ah! Le di en el punto, ah, era eso, ¿no? Pero hasta que sucede, a veces sí hay que esperar o tratar de algún modo cambiar las herramientas de trabajo para reconocerlo, ¿no?
Exacto, para reconocerlo y atreverse a reconocerlo. Ujú, En las imágenes de Tsukuyomi y Amaterasu, ¿no? En las distintas versiones, ellos no dialogan, sus miradas son distintas. Hay muy, también esta imagen que me parece impresionante, ¿no? El ojo derecho y el ojo izquierdo del dios. No pueden mirarse. ujú, Mira cada uno por su lado y no logran reconocerse. En cambio, Susanoo, al ser cambiante, al ser este simbolismo de la nariz también me parece tan hermoso, ¿no? La nariz como símbolo del instinto, también de la emoción, porque es el llanto, ¿no? Que llevaba Izanagi. Es la emoción como en Susanoo la que a pesar de ser incontrolable, como lo vemos en la primera parte, nunca se controla cuando quiere el poder, no se controla. Al mismo tiempo, es el vehículo que puede hacernos cambiar, que o sea, es un vehículo para la transformación, la escucha de las emociones, ujú. el fluido. Y ahí, de ahí viene un poco de la mano también la humildad, ¿no? Que es Ujú. ser humildes en, si bien todavía no lo siento, pero en doblarme un poco, ser flexible y reconocer que hay algo, ¿no? Y empiezo a escarbar, aunque sea de a poquitos, ¿no? O a ciegas, a tientas, hasta que puedo ya vislumbrar ahí una cosita pequeña y de pronto ya sale, pero si no se da esa humildad, pues no, por más que lo tenga en la nariz, no lo voy a reconocer, ¿no? No lo voy a reconocer, sí. Susanoo, a pesar de su descontrol, su cólera, ¿no? Su ímpetu, como Dios tormenta, también reconoce si es humilde. Cuando queda en el exilio se comprende lo que hizo y vuelve. Por cierto que el simbolismo de la bandera, que la mencionaba hace rato, el sol en la bandera japonesa es precisamente el sol naciente y representa el triunfo del sol que sale sobre el mar y sobre la noche. O sea que la bandera, a mí me pareció eso precioso ver cómo a nivel artístico pueden representar esa imagen de que Amaterasu, aún ante la tormenta, el mar, que lo representa Susanoo, sale, ante los cambios sale, que es una característica muy particular de la diosa, ¿no? A pesar de todo lo que a ella le pasa, ella nunca pierde la compostura. Se Ujú, quiebra, ella se quiebra cuando la cueva, pero nunca hace daño a otro. Se mantiene firme en su esencia. Y es la imagen del símbolo de la bandera japonesa. O sea, el sol renace a pesar de cualquier tormenta. ujú, así es. Lindo sobre todo el simbolismo que nos has podido traer esta noche, comenzando con Amaterasu, ¿no? Y los demás dioses que le acompañan. De verdad, ha sido precioso este camino por la mitología japonesa. No sé si hay preguntas, no tengo acceso al Facebook. Otra misión. De verdad que ha sido un recorrido precioso. La mitología japonesa está llena de un simbolismo muy profundo y de un sentido, digamos, de la pertenencia a lo social y del autorreconocimiento del papel, de tu lugar en el mundo. A mí eso me hizo reflexionar mucho eso de este mito, en esta última imagen de Amaterasu, ¿no? Eh, Cuando ella se mira al espejo, es recordar quién era ella. Y un poco ese mismo renacer del sol que vemos en la bandera japonesa. No hay comentarios, solo hay de agradecimiento, ¿no? Y pues gracias por el compartir el mito. Ah, bueno, qué bueno que lo estén agradeciendo. Bueno, dentro de esta historia, bueno, traje para cerrar un haiku, también de la autora que comenté al principio, y que nos habla precisamente de la humildad, ¿no? Dice, dobla el bambú cuando lo acaricia el viento, su dura espalda.
El bambú dentro del arte japonés y de las construcciones japonesas es sumamente importante porque es fuerte, pero al mismo tiempo se dobla. Es lo que permite que sea un material tan noble. Sí, es flexible. Mm, Gracias, Sole, por esta visión que realmente la hacemos rápida, ¿no? Este análisis que tiene para tomos, yo creo, del libro. Sí. Pero Este acá, mito bueno. tiene muchos aspectos, claro, nos detuvimos un poco en el aspecto de la libido o de la conciencia del inconsciente que me parecieron como los aspectos centrales y bueno, la imagen arquetípica de la sabiduría, pero de verdad es un mito que tiene mucho para profundizar. De hecho, pueden dejarnos en los comentarios cuando quieran y los vemos y los comentamos. Ujú. Entonces creo que nos quedamos hasta acá. Igual Cari nos acompañó con sus comentarios, estaba en la transmisión de Facebook, así que gracias, Cari, también por estar. Gracias, Karen. Ujú. Y sería por hoy día, por esta sesión, todo con nosotros, ¿verdad, Sole? Y les agradecemos muchísimo. Aquí cerramos este camino con la mitología japonesa. Eh, y ya nos quedan las sesiones de cierre de diciembre. Les vamos a estar comentando. Ujú. Gracias, entonces sí, nos vemos también para los cierres y bueno, para eh, renovarnos y el próximo año traer más culturas, más mitología, más análisis desde la perspectiva junguiana, ¿no? Desde cómo lo hacemos nosotras, que en verdad ponemos nuestro 100% para tratar de agradar y de que también se entienda sobre todo, ¿no? Y poner un poquito de cuota eh, para que se conozca desde distintos aspectos la psicología junguiana, ¿no? Y cómo es una herramienta tan amplia que nos permite relacionar estas culturas, ¿no? Que a veces pensamos que no tienen mucha relación, pero ahí está la relación porque viene desde la conciencia humana hacia nuestras propias profundidades, ¿no? Sí. Son una gran sabiduría eh, manifiesta en las imágenes arquetípicas. Ujú, No, por supuesto, nos vamos a ver para las sesiones del cierre y el año que viene vamos a plantear otro tipo de viaje, tendremos otros mitos y otros lugares que recorrer. ujú. Gracias, Ole. Gracias a todos los que se conectaron también. Como decía siempre y estamos atentos a sus comentarios. Que pase una feliz noche.